La programación es el proceso de diseñar, escribir, probar, depurar y mantener el código fuente de un programa informático. El código fuente es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación específico, que son interpretadas o compiladas por una computadora para realizar una tarea o conjunto de tareas específicas. Los programas informáticos pueden ser utilizados para automatizar procesos, crear aplicaciones, analizar datos, entre otras tareas. Conceptos básicos. 1. Variables. Son como cajas de memoria en una computadora que guardan información. Cada caja tiene un nombre especial y guarda un tipo específico de datos, como números, palabras o decisiones, si un dato es verdadero o falso, entre otros. 2. Tipos de datos. La información se clasifica en diferentes tipos, como números, int o number, palabras, string, decisiones, booleanos, etc. Los lenguajes de programación tienen etiquetas integradas para diferentes tipos de información. 3. Estructuras de control de flujo. Son herramientas para dirigir cómo se ejecuta un programa. Pueden tomar decisiones, como si este dato es verdadero, haz esto, si no, haz aquello. Repetir acciones, bucles o elegir entre diferentes opciones. 4. Funciones. Son bloques de código que hacen tareas específicas y pueden ser reutilizados. Tienen un nombre único y pueden aceptar información y retornar información. 5. Arreglos. Son como listas que almacenan datos similares, pudiendo ser un arreglo de números, de palabras o incluso un arreglo de arreglos. Una manera fácil de visualizarlo es como un tren, siendo los vagones los elementos del arreglo y dentro de cada vagón la información. Puedes acceder a cada elemento usando un número. Por ejemplo, en un arreglo de coches, el primer auto tendría el índice de 0, el segundo 1 y así sucesivamente. 6. Objetos. En programación avanzada, los objetos son como paquetes que tienen información y acciones. Por ejemplo, podemos tener un objeto llamado perro y su información podría ser su raza, color, tamaño y si son agresivos o no. Pueden representar cosas del mundo real y se crean a partir de moldes llamados clases. Esta acción se llama instanciar, pero por ahora no conviene profundizar. Definición y características de un algoritmo. Un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. A partir de un estado e información iniciales, se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. Un programa informático no es más que un conjunto de algoritmos ordenados y codificados en un lenguaje de programación para poder ser ejecutados en un ordenador. Utilizamos numerosos algoritmos para resolver problemas en nuestra vida cotidiana. Algunos de los ejemplos más habituales son los manuales de instrucciones o las recetas de cocina. Las tres partes de un algoritmo son input, entrada, información que damos al algoritmo con el que va a trabajar para ofrecer la solución esperada. Proceso, conjunto de pasos para que, a partir de los datos de entrada, llegue a la solución de la situación. Output, salida, resultados a partir de la transformación de los valores de entrada durante el proceso. Los algoritmos deben ser precisos, objetivos, ordenados, finitos y sin ambigüedad. Existen algunos tipos de algoritmos que son muy utilizados, como algoritmos de búsqueda. Pueden buscar uno o más elementos dentro de una estructura de datos. Algoritmos de ordenamiento. Pueden ordenar una lista o estructura de datos de muchas maneras, comparándolos unos a otros, de menor a mayor o por conjuntos, etc. Elaboración de algoritmos. Para la realización de un algoritmo es necesario realizar una secuencia de pasos para llegar a cumplir con la resolución de un problema dado, por lo que realizaremos un ejemplo mientras damos estos pasos. 1. Definición del problema. Queremos encontrar el promedio de 3 números. 2. Identificación de entradas y salidas. Entradas, 3 números, podrían ser 5, 8 y 12. Salida, el promedio de estos 3 números. 3. Descomposición del problema. Podemos dividir el problema en dos partes, la suma de los números y luego la división de esa suma por la cantidad de números. 4. Diseño de la lógica. La lógica implica sumar los 3 números y luego dividir la suma por 3. 5. Secuencia de pasos. Primero, ingresa los 3 números. Segundo, suma los 3 números. Tercero, divide la suma por 3.
Cuarto, el resultado es el promedio. 6. Condicionales y bucles. No son necesarios para este problema en particular. Podrían serlo si quisiéramos, por ejemplo, sumar y promediar los valores de números mayores a 5 o menores a 3, o que en un proceso se repita varias veces, o cualquier condición que nos convenga en el problema. 7. Manejo de errores. Podrías incluir validación para asegurarte de que los datos de entrada sean números válidos. Esto se puede hacer con condicionales. Por ejemplo, podríamos agregar que solo se aceptan números positivos como una condición. 8. Revisión y mejora. Revisa para asegurarte que la lógica sea correcta y eficiente. Puedes simplificar o mejorar la presentación si es necesario. 9. Pruebas. Prueba el algoritmo con diferentes conjuntos de números, como 2, 4, 6 y 10, 20, 30, para asegurarte de que obtenga los promedios correctos. 10. Documentación. Documenta el algoritmo. Por ejemplo, en JavaScript podríamos hacer algo como esto. 11. Iteración. Si encuentras algún problema o puedes mejorar la eficiencia, ajusta el algoritmo y vuelve a probarlo. Por ejemplo, ¿y si mis entradas incluyen decimales o números negativos? ¿Qué pasa si mis entradas son letras? Tendremos que ajustar el algoritmo para que solo pueda recibir números positivos. Pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de describir algoritmos utilizando un lenguaje simple y no específico de programación. Utilizando el mismo ejemplo del promedio de números, podríamos escribir algo como esto, donde inicializar variables. Tenemos que definir qué variables vamos a utilizar en nuestro código. Secuencia. Incluye todos los datos que se le pedirán al usuario. En este caso son los 3 números que se van a promediar. Proceso. Incluye todos los pasos que se van a ejecutar para llegar al resultado final. Esto incluye la suma de los 3 números y su promedio. Salida. Escribimos una oración que nos incluye el promedio de los 3 números para mostrarla al usuario. Vale recordar que esto no es código, sino una manera de representar algoritmos de una manera más entendible para cualquier persona. Diagrama de flujo de datos. Los diagramas de flujo son una representación gráfica de un proceso o algoritmo. Se utilizan para ilustrar el cómo se realiza un algoritmo, paso a paso y mostrando las decisiones que se toman a lo largo del camino. Existen simbologías estandarizadas que nos permiten saber e identificar qué proceso está representando cada elemento. Las más utilizadas son las siguientes. Retomando el ejemplo anterior, podemos representarlo de la siguiente manera. Inicio. Representa el inicio del proceso. Ingreso de números. Se utilizan formas de paralelogramo para indicar la entrada de los 3 números. Proceso de suma y promedio. Se utiliza un rectángulo para representar la operación de suma y cálculo del promedio. Salida del resultado. Se utiliza una forma de paralelogramo para indicar la salida del resultado. Promedio. Fin. Marca el final del proceso.